Ahí está grabando. Esta charla está creada yendo casi al grano, directamente a lo que nos gusta ver a los odontólogos, cirugías y diferentes tipos de casos clínicos de acuerdo a su complejidad. Así que voy a hacer, para que se entienda, voy a hacer una presentación de todos los biomateriales en general, sus características, y luego vamos a ir a la parte de los casos clínicos. Yo lo que quiero es acá, es que tratemos de ir imaginando en la cabeza como cuadros comparativos de los diferentes biomateriales que les voy a presentar para que entiendan el por qué lo utilizamos en los diferentes casos, ¿sí? Cualquier cosa, tienen ahí la parte de los mensajitos para escribirme y si no, cuando terminamos la presentación yo les abro la parte de las preguntas y me pueden consultar cualquier duda que haya quedado. Ahora voy a compartir pantalla. Ahí está. Eh, se está compartiendo, Lau, ¿no? Sí, está compartiendo. Perfecto. Bueno, gente, vamos a empezar. Vamos a hablar de regeneración ósea y preservación alveolar. Un segundito. Lau, a vos no te sale el mensajito que se va agregando gente, ¿no? Bueno, voy a ir tratando de prestar atención porque me salen, pero justo arriba de la presentación. Ahí está. Bueno, vamos a hablar de regeneración ósea y alveolar. Esta es nuestra gama de los biomateriales, ¿sí? Acá tenemos todos materiales de relleno, tenemos materiales de biomateriales de relleno, biomateriales de contención, que serían las membranas, tenemos bloques, tenemos tablas. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Pero primero queremos hablar de esto, para dar Juli, una perdón. introducción de la parte de regeneración. Sí, decímela. Debe ser porque te puse como anfitrión de forma directa. Si querés, poneme como coanfitrión y ahí me va a aparecer. Que le pasé Ok, la posta a vos sin querer. bueno, un segundito, disculpen. Eh, Lau, a ver, fíjate por favor. Creo que ahí está. Bueno, cualquier cosa me van a ir apareciendo, Lau. Me vas Dale, escribiendo si alguien... Bien. dale. Bueno, esto ya lo sabemos todos, no voy a profundizar en esto, pero lo vimos en la Facu. ¿Qué pasa cuando hay pérdida de dentarias y qué consecuencias biológicas y clínicas suceden luego de una extracción? Todos sabemos que tenemos un complejo de 4 paredes, mesial, distal, vestibular y palatina, o lingual, de las cuales de estas paredes la tabla vestibular generalmente es la más inestable, porque es la más delgada y es la que generalmente cede ante la presión cuando hacemos algún movimiento de luxación en una extracción o cuando hay algún proceso infeccioso, también es la primera que es afectado por fístulas. Entonces, lo que buscamos con la regeneración ósea es compensar estas pérdidas luego de una extracción dentaria. Es decir, cuando hay atrofias, evitar atrofias y más si necesitamos reponer algún elemento dentario cuando es necesaria la demanda estética. Yo acá, en este caso, en estos casos muestro qué está pasando luego de que hacemos extracciones dentarias. A veces pueden ser extracciones complejas, que se han perdido tablas, por ejemplo, y si no hay regeneración o preservación alveolar, sucede esto. Pérdida de altura, pérdida de volumen, atrofia a nivel vestibular. Miren, en este caso se ha perdido muchísimo volumen, en este caso vestibular y palatino, pérdida de dimensión vertical en sectores posteriores o a veces cuando hacemos extracciones en la zona de los molares superiores, que perdemos altura y encima tenemos la zona de seno maxilar. Entonces, lo que queremos buscar con la preservación alveolar y la regeneración ósea es evitar estas consecuencias, ¿bien? Y tratar de que lo que tengamos que hacer a posterior
sea con la menor complejidad posible. No es lo mismo poner un implante en una zona donde tenemos alto y ancho de hueso que poner un implante, por ejemplo, en esta zona. ¿Bien? Se necesitan de técnicas más complejas, de manejo de tejidos blandos, por ejemplo, y también manejo de tejidos duros. Entonces, nos hacemos una vida más fácil preservando el volumen, preservando los alveolos. Para conservar o crear volumen, crear, por ejemplo, en caso de regeneraciones verticales, en el proceso de cicatrización es necesario utilizar estos biomateriales o injertos. Esto es un concepto, la creeping substitution o la sustitución progresiva, es un concepto que te quiero nombrarle por las dudas que alguien no lo tenga muy claro, que es que una vez que nosotros hacemos, por ejemplo, una extracción, colocamos un injerto, ese no es el injerto que va a quedar para siempre, donde después vamos a anclar un implante, no. Ese injerto actúa como trama o andamiaje para que se desplacen todas las células del huésped a la zona y se produzca la remodelación ósea. Tenemos diferentes tipos de injertos, injertos que quedan conservando volumen, injertos que se remodelan casi en su totalidad, eso depende de la cantidad de carga de hidroxiapatita, pero para que tengan en cuenta esto, nos ha pasado a veces en algunos congresos que estamos hablando con odontólogos y sí, tienen esta duda, si es el hueso de regeneración de injerto es el que soporta el implante, por ejemplo, y no. En realidad, este injerto es el que actúa como una malla donde se van a anclar todas las células del huésped. Vamos a hablar un poquito de los biomateriales, ¿bien? Lo que yo quiero es que queden las ideas claras de cada uno de estos biomateriales. Dentro de la gama de materiales tenemos diferentes tipos de origen animal, porcino y bovino, ¿sí? Pero no pongan foco en el animal, ¿bien? Esto lo aclaro porque también hay escuelas que solamente usan bovino, ¿bien? Porque les funcionó bien, por experiencia, porque alguna persona renombrada lo usa, entonces traslada esa experiencia a otros. Yo acá les quiero decir, están sumamente estudiados los dos orígenes, bovino y porcino, son sumamente seguros, así que no le pongan el foco al origen animal. Está bien saberlo y tenerlo en cuenta, pero no es lo importante acá. Tenemos biomateriales de relleno, por un lado la matriz ósea colagenada, que es de origen porcino, y la hidroxiapatita, que es de origen bovino. Estos biomateriales de relleno vienen en diferentes formatos, con partículas de diferentes granulometrías, vienen bloques, vienen tablas, vienen, por ejemplo, bloques córtico-esponjosos, vienen solo esponjosos para diferentes tipos de casos. Y también tenemos biomateriales de protección o oclusivos, que son las membranas de colágeno, que son reabsorbibles, son de origen porcino. Vamos a hablar del primer biomaterial, la hidroxiapatita, ¿bien? Hidroxiapatita bovina. La hidroxiapatita, ¿cómo se obtiene? De la purificación del hueso esponjoso. Para que ustedes me entiendan, lo voy a tratar de explicar de una manera fácil y amigable, ¿bien? No tanto con tecnicismo. El procesamiento es a altas temperaturas donde se calcina toda la parte orgánica del hueso, ¿bien? Entonces obtenemos un material puro de hidroxiapatita. Imagínense que es como un vidrio. Entonces, este biomaterial conserva volumen a largo plazo, ¿bien? Es de baja tasa de restitución ósea, ¿qué significa? Que va a estar ahí en el organismo, se va a remodelar después de bastante tiempo, entonces va a estar ocupando un lugar mientras se produce todo el proceso de remodelación. O sea, mientras está este biomaterial, no va a haber colapso no va a haber colapso óseo, ¿bien? Bueno, este es la composición, es 100% hidroxiapatita de componente inorgánico. El tiempo de remodelación estimada es entre 9 a 12 meses aproximadamente, dependiendo la característica del lugar donde lo pusieron. O sea, puede ser que hayan regenerado un lateral inferior que no es el mismo volumen que un molar superior, por ejemplo. Y también depende
supongamos, de el sitio de la regeneración. No es lo mismo regenerar en un alveolo donde ustedes usaron totalcaína y hay mucha isquemia, que va a costar que se irrigue todo ese injerto, que colocarlo en una zona más irrigada. O, por ejemplo, si usaron una partícula grande en vez que una partícula normal, entonces la partícula grande va a tardar bastante más que la partícula normal. ¿Se entiende? Bueno, eso, entonces, por un lado, hidroxiapatita, háganse el cuadro en la cabeza, como les digo, hidroxiapatita, origen bovino, 100% hidroxiapatita, se calcina toda la parte orgánica, conserva volumen a largo plazo, ¿bien? Y es de baja tasa de restitución ósea. ¿Para qué lo utilizo? En defectos óseos, vamos a volver atrás si no se confunden, en defectos óseos complejos, pérdidas verticales, pérdidas completas de tablas vestibulares, quistes, tumores. Vamos a ir a la matriz ósea colagenada. Esta matriz es de origen porcino, ¿sí? A esta matriz, el procesamiento no es a altas temperaturas, es con químicos de baja temperatura que generan que se conserve toda la estructura nativa del colágeno del hueso y además hidroxiapatita. Entonces, en su composición tenemos un 65% de hidroxiapatita, que es el componente inorgánico, es el componente que nos va a mantener volumen, pero además tiene el aporte del 35% de colágeno, que es el componente orgánico, que es el que va a ser como antenas en este biomaterial para todas las células de la regeneración, ¿sí? Son como llamadores, es la parte viva del injerto. Entonces esto va a generar que se produzca la remodelación con mayor rapidez, ¿sí? Por un lado, que conserva volumen y por otro lado, genera mayor velocidad de remodelación ósea, para que todas las células del huésped vengan al sitio del injerto con mayor velocidad, para que se entienda. Este proceso de remodelación se va a dar entre 4 a 6 meses aproximadamente, comparado con la hidroxiapatita, que es entre 9 a 12. ¿Bien? ¿Para qué? Esto es de alta tasa de restitución, como dice ahí. ¿Para qué se utiliza? Para defectos óseos de menor complejidad. Por ejemplo, que mantenemos las 4 paredes después de una extracción, puedo utilizar matriz ósea colagenada. Entonces, repaso. Origen porcino. 65% de hidroxiapatita, 35% de colágeno. Alta tasa de restitución ósea, se remodela entre 4 a 6 meses y se utiliza para casos de menor complejidad. Estoy hablando si se utiliza solo. Ahora, les quiero comentar qué hacemos nosotros, por lo menos en nuestro equipo de trabajo, generalmente, casi en un 95% de nuestros casos, un poco más, un 98% de nuestros casos, hacemos esta mezcla. Bien, mezclamos 50% de hidroxiapatita, que nos conserva volumen, y 50% de matriz ósea colagenada. Entonces, 50 y 50. ¿Qué va a generar este injerto? Que se potencie. Se hacen sinergia. Estos dos biomateriales juntos tenemos todo. Por un lado, la vida, que nos da el colágeno de la matriz ósea colagenada, y por otro lado, la hidroxiapatita pura de la hidroxiapatita bovina. ¿Bien? Mezclándolos a los dos, tenemos un excelente biomaterial para regenerar. Esto lo podemos realizar, es muy fácil, todavía no está el frasco en conjunto, pero se puede realizar comprando, por ejemplo, un frasco de 0,5 con un frasco de 0,5 y se mezclan y ahí obtenemos esta mezcla que se potencia, que tenemos resultados muy exitosos. Por último tenemos la membrana de colágeno. La membrana de colágeno es la parte de oclusiva. ¿Qué significa oclusiva? Que genera una barrera entre las células epiteliales y las células de tejido conjuntivo, el tejido blando,
que no invadan al injerto, al biomaterial de relleno. 2 segunditos que quiero ver si hay gente que se conectó. Perdón, perdón, perdón. A ver. Ahí está. Bien, entonces, tenemos la membrana de colágeno. Esta membrana es de pericardio porcino, ahora les voy a mostrar. Vienen dos tipos de presentaciones, en lámina y en hebras. Ya les vamos a mostrar para qué es cada una. Esta membrana se obtiene del pericardio porcino, es decir, es la membrana que rodea el corazón del animal. Es súper resistente y está compuesto por toda la integridad de las fibras de colágeno del pericardio. Es reabsorbible, ¿sí? Nuestras membranas son todas reabsorbibles. Es 100% colágeno, que es componente orgánico. La reabsorción estimada es aproximadamente entre 4 a 6 semanas, que es el tiempo que tarda en diferenciarse las células del injerto en células óseas. ¿Bien? Entre 4 a 6 semanas, todas las células que se encuentran en pluripotenciales del injerto se diferencian en células óseas y ya la membrana no hace falta, porque ya están diferenciadas las células del injerto. Entonces, todas las células del tejido blando no nos van a invadir la regeneración. Vienen la lámina, viene una presentación de un envase que tiene diferentes cavidades. Este envase fue creado por la empresa gracias a que escucha varias opiniones de diferentes odontólogos, que es para simplificar la vida del odontólogo en el momento de la cirugía. Para no tener tantas cosas en la mesa quirúrgica, Inbiomed crea este envase donde viene la membrana y con diferentes cavidades donde puede poner, por ejemplo, en esta cavidad se puede colocar la hidroxiapatita, en esta cavidad la membrana de nebras, entonces no hace falta tener varios vasos de Appen o cápsula de Petri para esterilizar después. Vienen en este envase de dos tamaños distintos, una más pequeña, la otra más grande, para diferentes casos, y también vienen en hebras. Las hebras es la misma membrana que vimos anteriormente, pero se procesa y se obtienen finas hebras molidas, que es para otros casos que ya van a ver, que es para simplificar la vida del odontólogo en la parte quirúrgica. Por último, tenemos las tablas corticales. ¿Bien? Entonces, dijimos todo el material de relleno, después dijimos las membranas que vienen en dos diferentes presentaciones, en hebras y en láminas, y tenemos las tablas corticales, porcinas. Estas tablas corticales son 100% hueso cortical de origen porcino, inorgánicas, vienen de diferentes tamaños, una más pequeña, una más grande, pero lo importante es que de ancho de espesor, tienen 1 milímetro. ¿Por qué? Porque es el espesor que se necesita para poder el organismo irrigar bien a través de esas tablas al injerto. El tiempo de remodelación aproximadamente es de 6 meses según la característica del sitio del implante y las condiciones de salud del paciente. Bueno, yo ahora, antes de pasar a los casos clínicos, pregunto si va quedando bien clara la idea. Obviamente se va a aclarar más cuando veamos los casos, ¿sí? Cualquier duda, les doy 2 segunditos mientras tomo agua para preguntarme. No sé si tienen alguna duda con respecto a alguno de los productos, origen, como la doctora dijo, que no nos enfoquemos en el origen, lo que sería la matriz ósea, sí que es toda parte colagenada, o lo que sería la hidroxipatita, la membrana, alguna consulta, alguna pregunta, no sé si lo han ocupado, lo han visto, lo han manipulado, algo que quieran saber. Por ahí a lo mejor, no sé si a lo mejor viene la presentación de ahora, cómo la hidratan, de qué manera, no sé si lo... No, doctora, ¿qué Está tal? muy clara Una la pregunta. presentación de la doctora. Chicos, si tienen alguna duda, es el momento de atacar las preguntas a la doctora. Yo, doc, sí, ¿qué tal? Tengo una duda.
cuanto más contenido inorgánico tiene un injerto, es mayor tasa mayor conservación de volumen y menor tasa de regeneración, ¿puede ser? Exactamente, así es. Bien. Ahora les voy a mostrar bien diferentes casos para que vamos a la parte clínica para que comprendan mejor la idea de esto que acabas de decir, doctor. Bueno, y vamos a hablar un poco también de la preparación, ¿sí? Este es nuestro recipiente, muy práctico. Desde que llegó este recipiente a nuestros consultorios, los que hacemos varias cirugías por día, nos aliviana toda la parte de, no es dato menor, tema de acomodar la mesa quirúrgica para el paciente que sigue, ¿sí? Entonces, en este envase lo que podemos hacer es hidratar el biomaterial que usted desee hidratar. Por ejemplo, las membranas de hebras se hidratan sí o sí. La membrana en lámina se puede utilizar seca o se puede usar hidratada, dependiendo de cada odontólogo y del manejo. En mi caso particular, la uso siempre seca, ¿sí? Pero se puede hidratar. No hace falta tener la membrana hidratada una hora antes, porque en algunas empresas tienen membranas muy gruesas o que no son muy hidrofílicas, entonces hay que hidratarlas una hora antes. En nuestro caso, con hidratarla un par de minutitos antes de colocarla, está muy bien, ya empieza a tomar la textura más maleable, pero también la pueden utilizar seca. A ver si se ve. Es un video para que vean, nosotros utilizamos solución fisiológica estéril, esta que viene en ampollitas, que se abre y se descarta cuando se termina, se le colocan unas gotas al biomaterial, se mezcla, se hidratan rapidísimo estos biomateriales, tienen también ese punto positivo. Estas son las membranas en hebras, miren cómo una vez hidratadas se forma como un algodón, muy prácticas. Esta es la membrana en lámina y este es el material de relleno, en este caso es hidroxiapatita, lo mismo, lo colocamos, ponemos un par de gotitas y todo con una cucharilla o un desmoto estéril, mezclamos y logramos la consistencia deseada. Si se exceden de hidratación, es decir, les queda mucho líquido, no hay problema, una gasa estéril, inclinan un poco el envase, absorben el líquido que está en exceso y listo. Para que vean, esta es la consistencia que debe tener el material de relleno, que lo levanten con la cucharilla y no se caigan las partículas por todos lados. ¿Bien? La membrana en láminas se puede recortar, se puede suturar, se puede atornillar, se le pueden poner ataches. Esta membrana viene con los bordes redondeados. Esto también les cuento que hace un tiempo esta membrana tenía los bordes, los ángulos cuadrados. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando los colocamos en el sitio del injerto, quedaban un poco incómodos al cerrar el colgajo, al rebatirlo. Entonces, los odontólogos le comunicaban a la empresa esta situación, entonces la empresa rápidamente facilitó esta parte también. Es un paso que no hace falta hacer, que es redondearle los bordes, entonces no hace falta recortarla. Pero dependiendo del sitio del injerto, si tienen zonas más angostas, la membrana se puede recortar fácilmente, cuando está hidratada o cuando está seca. Yo siempre recomiendo que lo hagan cuando está seca, al recorte, a la adaptación del terreno, me parece mucho más fácil así de manejar. Bueno, a ver, esta es la resistencia de la membrana, para que tengan en cuenta, es colágeno, ¿sí? Entonces eso a veces suele pasar que creen que no es tan resistente una vez hidratada. Esta membrana la tuvimos hidratada un día entero, hicimos esta prueba con mucha fuerza de estirarla y miren lo resistente que es, la resistencia mecánica que tiene, no se rompe. ¿Bien? Esto es muy importante porque tenemos colegas que nos preguntan sobre esta característica de la membrana, que es la resistencia. ¿Qué pasa al ser colágeno, al ser reabsorbible? ¿Cuánto dura? Bueno, para que tengan en cuenta, esa membrana que les mostré recién estuvo un día hidratada,
Sin embargo, al hacerle las fuerzas de tracción, no se rompe. Miren cómo se estira. ¿Bien? Bueno, estas son las membranas de Nebras. Las membranas de Nebras vienen en este formato, así parece papel picado, es cuando están secas, no es fácil utilizarlas de manera seca, entonces siempre les decimos que estas membranas sí se tienen que hidratar, se le ponen un par de gotitas de solución fisiológica y se logra esta consistencia que es como un algodón, ¿sí? Que es fácil de trasladar del recipiente a la boca. Y ya les vamos a contar para qué se utiliza. Esta es la adaptación de la membrana de manera seca. Bien, se ve el video, ¿no? Sí, bien. Sí, se ve. Esta es la membrana, está seca. Y esto es lo que les quiero mostrar cuando muchos están muy acostumbrados a usar la hidratada. Nosotros en mi consultorio hacemos mucho colgajo en bolsillo, ¿bien? No hacemos tantas compensadoras. Entonces, cuando haces mucho colgajo en bolsillo, necesitas la membrana que sea, que tenga cierta rigidez para poder colocarlo sin problema y que cuando se va haciendo la inserción de la membrana dentro del colgajo, no se doble, que quede como un dique de contención, ¿bien? Entonces, en ese caso, por ejemplo, para que vean, se hizo bien el bolsillo, le damos un buen vuelo al colgajo cuando lo realizamos, colocamos la membrana seca que toma contacto con sangre, miren cómo se empieza a poner más maleable, porque es muy hidrofílica y la podemos rebatir hacia lingual, la insertamos debajo del colgajo lingual y después se realiza el cierre. Muy bien, seguimos acá. Vamos a ver diferentes casos clínicos. Yo siempre los divido así para que sea más fácil de entender. Pérdida de una o más paredes, o sea, los casos más complejos, y después vamos a ver los casos más simples, con qué los resolvemos. Pero vamos a los casos más complejos, ¿sí? Este caso clínico es un paciente que por un golpe tuvo un golpe bastante fuerte, se desarrolló toda esta infección periapical. Le salvamos los elementos dentarios, claro que sí, hicimos unas endodoncias, se selló con biocerámicos y se realiza el colgajo, en este caso sí, hicimos colgajo con compensadoras para dar amplitud y poder ver bien, porque estaba bien sobre el ápice de los elementos dentarios. Hicimos una ventana en la parte vestibular, retiramos la cápsula quística, limpiamos bien. De una vez que tenemos todo limpio la cavidad, analizamos con qué regeneramos. Entonces, a ver, tengo pérdida de tabla vestibular. Es sector anterior de alta demanda estética. No quiero que se me atrofie, porque eso si se atrofia, se hunde. El paciente si tiene la sonrisa gingival, en un futuro se va a ver una sombra, porque la luz no va a dar bien igual que el resto de los elementos, y vamos a tener un problema, porque al paciente, ¿qué le gusta? La parte estética. El paciente no ve qué tipo de injerto le pusiste o no. El paciente ve en un futuro si le quedó parecido al diente del lado o si se nota que tiene algo que es un implante o es algo que no es natural. Y es de gran tamaño. Entonces, ¿qué elijo? Elijo algo que me dé contención, que me dé volumen y que mientras se produce la remodelación no se pierda, no se atrofie. ¿Bien? Entonces, ¿qué elijo? Hidroxiapatita. Sí, muy bien. Pero en este caso, si yo quiero darle un aporte de colágeno, quiero que la remodelación sea más rápida, supongamos que vamos a poner un implante. O queremos que la remodelación tenga un aporte de algo vivo, de potenciar ese injerto. ¿Qué pasa? Hay gente que usa hueso autólogo, está perfecto, pero para hacer la combinación de hidroxiapatita con hueso autólogo tengo que recolectar más o menos un 50% y un 50%, o sea, tengo que tener la misma cantidad de hidroxiapatita de hueso autólogo, y a veces no se puede, o a veces no tengo la fresa de recolección. Entonces, ¿qué hago? Si no tengo eso, tengo la matriz ósea colagenada, que tiene el aporte de colágeno, ¿bien?
Bueno, entonces, 50 y 50, 0,5, 0,5, mezclo en un frasco, pongo gotitas de solución fisiológica, compacto. ¿Cuánto compacto? No me excedo en la compactación, que quede un bloque muy rígido, porque si no, no se va a poder irrigar bien la zona, le va a costar a los vasos sanguíneos armar una trama entre medio de ese bloque muy ajustado, pero tampoco compacto deficientemente, así flojito, porque si no, el paciente se va a su casa, se mueve, se tira el labio para verse, se mueven esas partículas dentro del injerto y se puede romper también la irrigación que se va formando adentro. Entonces, no compacto excesivamente, no compacto deficientemente. Trato de hacer fuerza hasta que noto que ya no entra más. Bien, una vez que no entra más, freno. No compacto de más. Cerramos. Siempre intentamos generar tela para cerrar completamente las zonas intervenidas. Bien, siempre recuerden que tenemos una membrana reabsorbible, una membrana que es de puro componente orgánico, es de colágeno, y que si se expone a enzimas de la saliva, puede que se degrade más rápido. Es muy resistente. En muchos casos me ha quedado expuesta la membrana, pero con ciertos cuidados logro un excelente postoperatorio, ¿sí? Pero siempre la indicación es que traten de generar este cierre lo más hermético posible. Este es el control a los 15 días de la paciente. Vamos a mostrar otro caso. Esta paciente hay que hacerle extracciones de varios elementos dentarios. Le hago las extracciones atraumáticas, no hago movimientos de luxación, quiero mantener esta tabla vestibular para que el postoperatorio sea más amigable. Es una paciente que fuma un montón de cigarrillos por día, que no se cuida, no tiene mucha higiene, entonces me estoy metiendo en una situación que puede resultar complicada. Entonces trato de hacer todo lo más atraumático posible sin despegar tejidos de manera innecesaria. Pero ¿qué pasa? Hago la extracción, limpio bien y me doy cuenta que en esta zona me quedo sin tabla. Entonces, esta paciente se quiere poner implantes en un futuro y yo quiero mantener volumen. ¿Qué hago? Mezclo hidroxiapatita con colágeno, porque si solo le pongo hidroxiapatita, los implantes a la paciente se los voy a tener que poner en 9 meses y la paciente no quiere esperar tanto. Entonces, si yo mezclo la hidroxiapatita con la matriz ósea colagenada, además de estar dándole un aporte de colágeno que es positivo, voy a estar aumentando la velocidad de remodelación. Entonces, te voy a poder poner los implantes a los 3 meses. Acá está la mezcla, 50-50, compacto. Pongo una membrana de 2x3 en lámina que me contenga todo este injerto que hice y suturo. Miren cómo está el colágeno, ¿bien? Logré este vuelo del tejido blando para cerrar. Este es el control a los 15 días, ¿bien? Este control se lo muestro para que vean. Hay zonas donde todavía se puede ver la membrana, para que vean lo resistente que es esta membrana, que al estar expuesta me queda. Esta parte, justo hoy tuve una consulta de una colega que me dice, veo partecitas de una pseudomembrana, ¿qué hago? ¿Se la saco? No, no es pus, no es nada raro, no se lo saquen, es pedacitos quizás de membrana expuesta que se están degradando y se ven así, como de forma blanquecina. Pasa que los pacientes a veces llaman y dicen, me estoy viendo pus porque me veo algo blanco en la zona de la herida y no, en realidad es la membrana, ¿bien? Bueno, este es el control a los 3 meses con tomografías con BIM. Miren la calidad de hueso que tengo. ¿Bien? Entonces coloco 3 implantes anteroinferiores, o 4 en este caso, y genero arriba toda la prótesis fija. Esta es una paciente, se le realizó un tratamiento de conducto, se excedió un poquito el cono, acá está. Proceso destructivo, súper destructivo. Cuando viene la paciente, el elemento estaba con movilidad. Le hacemos un pedido de una tomografía, vemos todo esto que estaba pasando, ya casi afectando los elementos vecinos. Así que hicimos la extracción de la pieza dentaria, acá está el cono que se ve ahí en la placa. Limpiamos todo, la cavidad quística, sacamos, limpiamos con fresas, planas, todas las paredes planas, como la fresa de Lindemann, o fresas redondas en el fondo del alveolo para barrer bien todo el tejido. Y analizo qué hacer.
lo mejor que se puede hacer para hacer una regeneración tan grande como una regeneración vertical es, si se puede, acompañar con un implante, por ejemplo, para tener una guía, un andamiaje donde se también tenga sustento el injerto, ¿sí? Coloco un implante agarrado de la punta y tengo que regenerar casi todo el cuerpo y la cabeza, miren. Una vez que lo coloco, le pongo un tapón, recolecto lo que pueda de hueso autólogo, mezclo 50 y 50, siempre van a ver que digo esto, son muy pocos los casos que no hacemos mezcla, porque hace años ya que hacemos así y nos resultan espectaculares los postoperatorios y también la calidad de hueso que tenemos una vez que vamos a colocar el implante. Mezclamos, colocamos, regeneramos todo y después vamos a sostener todo esto con una membrana lámina. Este es un caso que parece un collage de membrana para que vean. En este caso le íbamos recortando, íbamos colocando la membrana en las zonas donde veíamos que nos quedaba expuesto el injerto y no queríamos que tome contacto con tejido blando. La fuimos recortando, la fuimos colocando, rebatimos coleco, sutura. ¿Bien? A veces hacemos algunos puntos de sutura agarrando la membrana al tejido blando. En este caso hicimos puntos interdentarios y acá está la placa inmediata. Estos son los postoperatorios a los 7 días. A los 15 días ya el paciente está muy bien. Y este es la radiografía a los 45 días, un mes y medio. 3 meses después se le hace la prueba de osseointegración para ver si ya está bien. Miren la cabeza del implante. Sobre la cabeza del implante sigue el injerto. No ha perdido ni 1 milímetro de hueso. Se hacen todas las tomas de modelo para hacer la corona. Y acá está la corona definitiva. ¿Bien? Pero lo importante para nosotros en esta charla es ver cómo se mantiene el hueso. Miren, en este caso, toda la tabla vestibular que se había perdido y la tabla lingual, miren el grosor. 2 años después, una vez que entra en función el evento dentario, a veces puede pasar que si no está todo bien o no se eligieron correctamente los biomateriales o el implante o quedó mal la parte de oclusión, se empieza a alterar toda la parte de los tejidos duro y blando y pierde hueso el implante. En este caso, no, ¿bien? Bueno, tiene un montón de implantes este paciente. A los 7 años, miren cómo está la pared vestibular y la pared lingual. Eso es lo importante, ir haciendo seguimientos tomográficos. Este caso también es complejo. Esto es un caso de un paciente que perdió estos elementos dentarios, le hacemos el pedido de la Convin, vemos que ha perdido mucho a nivel vestíbulo lingual, también en sentido vertical, y probamos a hacer la técnica de salchicha. ¿Cómo es? Abrimos un buen colgajo, ¿sí? Acá nos vamos, la zona de inserción de los músculos, necesito ver bien, porque necesito crear buen volumen para que a futuro se ponga un implante. Miren qué angosto que estaba esa zona, técnica muy compleja si quiero poner un implante que hacer disyunción. ¿Se puede? Sí, se puede, pero nosotros preferimos tener un terreno armado más estable y después poner los implantes. Cribamos toda la parte de ósea para tener también zonas más llamadoras para la regeneración. Recolecto hueso autólogo cuando puedo. Miren, acá está la muesquita de la fresa recolectora, ahí la parte redonda. Recolecto cuando puedo hueso autólogo. Uso la membrana, en este caso una membrana bastante grande. Le di la forma, que no toque los elementos vecinos. Y le coloco ataches, tanto por igual, acá se ven, o tornillos, perdón, y por vestibular. Rebato y abajo de todo eso, compacto injerto. Injerto, injerto, hasta que se rellena toda esta carpa. Una vez que se rellena toda esta carpa y sentimos que no entra más injerto, se sutura. ¿Bien? En este caso usamos sutura de teflón, que nos resulta muy bien en casos así de regeneraciones grandes, porque cuando se inflama todo, no se corta el tejido blando. Vieron que a veces cuando hay mucha inflamación
se corta el tejido blando y queda el punto perfecto agarrado, pero el tejido blando se desgarra. Bueno, con el teflón no pasa esto. El teflón cede un poco ante la inflamación, entonces no se cortan los puntos. Y además no le pincha al paciente, se va feliz amándonos porque no le molesta la lengua. Bien, entonces, hasta ahora vimos casos complejos con pérdida vertical, por ejemplo, o con pérdidas de alguna de las tablas. ¿Qué recomendamos? Usar hidroxiapatita para conservar ese volumen, para crear esa tabla, para mantenerla a largo plazo mientras se produce la remodelación. Y siempre el injerto darle un aporte de colágeno, ya sea como o con hueso autólogo, pero recuerden que tienen que juntar bastante, o algo que viene en un frasco que es mucho más fácil, es la matriz ósea colagenada, ¿bien? Y se mezcla. Con eso obtienen un muy buen material de relleno. Estoy pensando si tenía algo más para agregar. Bueno, todo esto se sostiene, cuando hay pérdidas así tan complejas, se sostiene con la membrana de colágeno en lámina, ¿bien? Todo esto tiene que ser como contenido, como un dique de contención con la membrana en lámina. Vamos a ver qué pasa cuando conservamos las paredes, ¿bien? Acá, por ejemplo, este es un caso de extracciones múltiples. Esta paciente había que extraer estos elementos dentarios, le hicimos el pedido de la tomografía. Vemos que tenemos paredes, pero los elementos están muy mal. Se ofrece a la paciente hacer prótesis fija con varios implantes post-extracción. Entonces, hacemos las extracciones múltiples, limpiamos los focos infecciosos, en algunos hacemos extracción e injerto y en algunos ponemos los implantes. ¿Qué tengo que regenerar en estos casos? El espacio que hay entre el implante y la pared alveolar, y alveolos que tienen todo el cilindro completo, que no han perdido paredes. Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿yo acá necesito conservar volumen? No, porque el volumen ya lo da el hueso del paciente. Ya tengo mi tabla, no la perdí. Entonces, no es necesario en este caso poner hidroxiapatita. Con la matriz ósea colagenada, que es la que nos va a preservar que se atrofie, está bien, ¿bien? Porque acuérdense que la matriz ósea colagenada tiene hidroxiapatita. Coloco matriz ósea colagenada y relleno solo con membrana en hebras. Ya les voy a mostrar otro caso que se ve mejor. ¿Por qué? Esta paciente es la que les conté que fuma, pero ahora es del maxilar superior. Fuma como 40, 45 cigarrillos por día. Si ustedes le vienen a una paciente que saben que fuma un montón, que no le van a poder pedir que deje de fumar porque no puede directamente o les va a mentir, que tampoco tiene muy buena higiene, yo no le voy a hacer a esta paciente colgajos con compensadora, levantar, cortar irrigación, porque sé que el postoperatorio va a ser muy ruidoso. Entonces, aprovecho la membrana en hebras, ¿bien? Esta membrana, ¿qué hace? Me permite generar un tapón oclusal en este injerto. Rellené todo este alveolo, le puse el matriz ósea y tapo la última capa con membrana en hebras, que me hace como un tapón de algodón para evitar que migren todas las células epiteliales al injerto, ¿bien? Y no despego colgajos. Miren, esta paciente se va con una prótesis inmediata, muy aliviada, con acondicionador de tejidos. No recomiendo que pongan prótesis una vez que realizan una regeneración tan grande. No lo recomiendo, lo hemos hecho y las regeneraciones se abren porque sí, es algo que bascula arriba de una herida recién hecha y encima con injerto. Así que no lo recomiendo. Pero en este caso en particular, que no despegamos tejidos, que hicimos todo mínimamente invasivo, que la paciente fuma, no va a dejar de fumar, nos sirve como de barrera, ¿bien? Entonces este paciente se va a su casa con una prótesis muy aliviada, con gel de clorexidina, 2 o 3 veces al día, le decimos que la ponga la prótesis, se lo coloca y tenemos excelentes postoperatorios como estos, ¿ven? Esto fue en la misma semana de las extracciones, esto fue como a los 10 días y esto fue el mes. Miren estos volúmenes y cómo está la salud de estas encías una vez que, cuando elegimos bien los materiales, porque les aseguro que
Si hubiéramos hecho de colegio de punta a punta en esta paciente, esta salud que ustedes ven, estas papilas, no se conserva, no es lo mismo. Entonces hay que aprovechar cuando hay biomateriales que te facilitan la cirugía. Acá van a ver bien las hebras. Esta paciente tenía una fisura, hicimos la extracción de este molar con odontosección, sacamos primero la raíz mesial, después la raíz distal, conservamos este tabique, conservamos la tabla vestibular. Entonces, coloco el implante en el tabique y lo que tengo que hacer es rellenar todo este espacio que me queda entre el implante y la pared. ¿Qué utilizo? Matriz ósea colagenada. ¿Bien? En este caso cortamos, esto a veces nos preguntan, así que lo aclaro, esto es una jeringa de tuberculina que se le corta la punta, tiran el émbolo para atrás y van compactando el injerto, van llenando la jeringa y después es muy fácil de llevar, inyectan el injerto dentro del alvéolo. Obviamente está estéril, ¿no? La jeringa de tuberculina en autoclave. Se regenera, se coloca el injerto y todo este injerto se cubre, se protege con las hebras. ¿Bien? Miren las hebras acá. Las hebras, una vez que toman contacto con sangre y con el injerto que está debajo, quedan estables. No se están corriendo ni cayendo para ningún lado. Son muy estables, como que se aglutina en la zona de la regeneración. Y se cierra. Se cierra. Miren, no quedó perfectamente cerrado. Pero miren el control a los 6 días. Cuando lo repito una y mil veces, cuando cuidamos los tejidos blandos, les aseguro que no hubiera sido el mismo postoperatorio si yo despego todo esto para poner una membrana en lámina cuando no hace falta, porque la pared la conservé, la pared ósea. Entonces, solamente hago un pequeño, despego un poquito por encima este colgajo para colocar bien la membrana y poder tener un poco más de tela para cerrar, pero nada más. Una pregunta, doctora. ¿Sí? En el caso de la utilización de las hebras, ¿lo reemplazaría al uso de las esponjas de fibrina? Bueno, sí, podés usar, es colágeno, así que son todas fibras de colágeno. Si vos, por ejemplo, tenés que hacer un relleno de un alvéolo y no tenés ni hidroxapatita ni matriz ósea, pero tenés un frasco de hebras, es lo mismo que una esponja de colágeno o de fibrina, ¿sí? Bien, Compactas las hebras dentro del alvéolo sí, y listo. Y perfecto. además, lo que tiene las hebras, que les cuento también para que tengan en cuenta, porque nos pasó también, si alguna vez tienen algún alvéolo que les sangra, no tenían pensado, por ejemplo, un alvéolo que le sacaron un premolar para ortodoncia, y no tenían pensado regenerar, pero le sangra el alvéolo, siempre está bueno tener un frasquito de hebras a mano, porque lo compactan rápidamente dentro del alvéolo y el colágeno automáticamente hace muy rápido hemostasia, ¿sí? Ujú. Y para y estabiliza el coágulo. Bien. ¿Hace falta Bueno, hacer alguna sutura como de contención de esas hebras? No. sí, sí, sí. Bien. Bueno, elemento 25, acá también se ven bien las hebras. Saco este elemento que tiene una fractura, conservo toda la tabla vestibular, no hacen movimientos de luxación fuerte, solamente movimientos de rotación o van gastando la pieza. Conservo todo esto que es oro y coloco el implante. Coloqué el implante, tengo que regenerar el espacio, el gap que hay entre el implante y la pared ósea, con matriz ósea colagenada solamente, y todo esto lo cubro con hebras. ¿Ven? Acá se ven las hebras. No despegué en ningún momento ningún colgajo. Y cierro. Este paciente al otro día te llama y te dice, ¿dónde está el implante? Porque no me duele nada. ¿Por qué? Imagínense que se lo tengan que hacer ustedes o algún familiar. ¿Despegarían realmente toda la mucosa, todas las papilas? Si tienen materiales para evitarlo. Bueno, no los quiero cansar mucho. Me faltan 2 casos más y después hablamos. Esta es una elevación de seno. La técnica de Summer o la técnica transalveolar o transmucoso es elevar el seno maxilar a través de
una cavidad, una perforación que hacemos con fresas y llegamos al seno sin necesidad de hacer la técnica de Cadwell Loop, ¿bien? Entonces, ¿qué recomendamos y qué hacemos nosotros en nuestro consultorio, por ejemplo? Es que las primeras capas que se coloquen y que estén en contacto con la membrana sean de hebras de colágeno. Y después colocan el biomaterial de relleno. Ahora les voy a mostrar. Así abordamos el seno. Esto son con fresas que son para cuidar, para no perforar la membrana. Me comunico con el seno. Una vez que tengo esta cavidad, esta perforación, la primera capa, las primeras 2 o 3 capas van a ser de hebras de colágeno. Entonces yo armo un colchón de colágeno que va a estar en el primer contacto con la membrana de Schneider, que es muy finita. Entonces, para minimizar lo más que se pueda el riesgo de perforar esta membrana, hago un colchoncito de hebras. Y después regenero. ¿Con qué? Por ejemplo, nosotros lo hacemos así. Las primeras capas con hidroxiapatita pura. ¿Para qué? Para ver bien a nivel radiográfico que contraste cómo se va levantando el seno. Y después lo mezclo con hidroxiapatita y matriz ósea colagenada. ¿Por qué hago esta mezcla? Nos ha pasado que a veces haciendo las elevaciones de seno puras, sin implante, porque tengo 1 milímetro de hueso, por ejemplo. Entonces, primero hago la primera etapa, que es la elevación de seno. Si yo pongo hidroxiapatita pura, a veces pasa que al ser un material puramente inorgánico, cuando voy a poner el implante a los 9 meses, saco la fresa y me sale la fresa blanca. ¿Por qué? Porque le costó al cuerpo irrigar tanto material inorgánico. Entonces, empezamos a hacer la mezcla de hidroxiapatita con matriz ósea colagenada y este aporte de colágeno nos da un hueso de mejor calidad a futuro. Y además no tengo que esperar 9 meses, espero 6 meses o 4 para poner el implante. Acá está colocado el implante, acá está toda la capa de hidroxiapatita con matriz ósea colagenada. Ustedes si ven bien, se afinan un poco así la mirada, la primera capa es más fuerte como se ve, y esta parte ya se ve que se hizo la mezcla de hidroxi con matriz. Y no se ve, obviamente, porque es colágeno, la matriz ósea colágeno, la membrana en hebras de la primera capa. Por último, tablas corticales. Este caso lo hicimos hace poquito, una paciente que perdió ese elemento, mucha atrofia a nivel vestibular y palatino. Esta paciente, alta demanda estética, o sea, un central. A lo que nos queremos escapar todo cuando te cae un central. Es decir, es difícil lograr naturalidad cuando no son los dos, es uno solo. Entonces, vamos a hacer la cosa bien, vamos a generar un buen volumen y después ponemos el implante. Hicimos un buen colgajo y adaptamos una tabla de 10 por 10 por 1 milímetro a la zona de la atrofia. Colocamos la tabla, la atornillamos, siempre las tablas tienen que asentar sobre hueso, no pueden tocar los elementos dentarios, siempre tiene que estar asentado sobre hueso, la fijamos bien, la colocamos por vestibular. Acá miren, atravesamos para que quede bien fija, tiene que estar inmovilizada, rellenamos todo este gap con la mezcla de siempre, matriz e hidroxi, y como teníamos un poquito más de hueso, que nunca viene de más, rellenamos por encima, ¿bien? Y rebatimos el colgajo. Acá no ponemos membrana en lámina. ¿Por qué? Imagínense que el colgajo tiene que irrigar una membrana de pericardio que es gruesita, porque recuerden que tiene esa resistencia a esta membrana, y además tiene que irrigar la tabla y además el injerto. Entonces son muchas capas que a veces pasa que al poner una membrana para cubrir todo esto, la tabla no se irriga correctamente. Entonces, para que la regeneración con tabla sea exitosa, nosotros recomendamos que no se cubra con una membrana en lámina, directamente rebaten el colágeno, el colgajo, perdón, y que tome contacto con la tabla. Y ahí se irriga bien. Rebatimos, suturamos y estamos. ¿Bien?
Bueno, voy a dejar de compartir esta pantalla. Ahí está. Bueno, espero que les haya servido los casos clínicos. Eh, Espacio de preguntas y respuestas en este momento. A ver si les quedó alguna duda, si tienen algún caso para compartir. Yo les quiero contar algo antes que empecemos con las preguntas. Justamente hoy, que la invité a la colega y no pudo estar, me manda una foto de un postoperatorio un poco ruidoso, muy distinto a lo que generalmente veo, por ejemplo, yo en mi consultorio. Y bueno, entonces yo le digo, contame un poco más cómo fue la cirugía, porque a veces pasa que el resultado no está bueno, pero cuando empezamos a ver cómo utilizamos los materiales en la cirugía, te das cuenta por qué está así el resultado. Claro, fue una zona como una pisectomía, como les mostré al principio, de 2 elementos, sacó toda una tabla vestibular, sacó una gran cápsula quística y regeneró solo con matriz ósea, colagenada, y arriba puso membrana de nebras, ¿bien? Suelta por encima. Y no bajó el colgajo, sino que lo dejó arriba enrollado porque dice que no tenía bastante tela. Claro, chicos, quedó partículas expuestas, quedó membranas de nebras, que la membrana de nebras es para ciertos casos, no es para contener toda una regeneración vestibular, ¿sí? Y además, lo que yo le recomendé es que cuando tenga que reponer toda una tabla, que haga la mezcla con hidroxiapatita, que es la que nos va a dar esta estabilidad a largo plazo para esa tabla que hay que crearla porque la rompimos para entrar a la cápsula quística. Entonces, para eso está esta charla, para que cada cosa que hagan se sienten y analicen bien las características de cada producto para utilizarlos bien, ¿sí? Porque si no, puede pasar esto, que los postoperatorios son ruidosos, o se infecta, o se pierde todo el injerto, y es un dolor de cabeza, tanto para el paciente como para nosotros. ¿Bien? Bueno, ¿tienen alguna duda? José, ¿cómo lo viste? Vos también, si querés, si me querés comentar alguna pregunta. Vos sabés que yo a las cebras no las conocíamos. Y Ajá. la sesión pasada la utilizamos mucho en los post-extracción y la verdad que impresionante, o sea, es muy fácil utilizarla en vez de poner un punch de tejido para tapar y que eso no quede expuesto, digamos, si no es que si no hacemos una carga inmediata o un tapón de cicatrización personalizado, utilizamos las hebras y fácil de usarlas, se las puede suturar y quedan, yo pensé que se iban a desparramar por todos lados, no, quedan bien contenidas en el alveolo, la verdad que me encantaron. Ya Sí, las van a sí, probar los sí. chicos también. Sí, sí, es como que se aglutinan cuando ya Sí. toman contacto con la sangre y con el injerto y quedan estables. Muchos colegas tienen ese miedo y siguen despegando colgajos para poner la lámina. Y yo les digo, cómprense un frasco de prueba para no usarlo, ya sé, es plata, pero sirve utilizar los biomateriales antes de ponerlo en la boca, probarlo, cada uno en su consultorio, y hacer esta mezcla y ver la consistencia porque realmente el cambio de los postoperatorios cuando usas hebras, bien indicado, es espectacular. Vos sabés que yo había pensado, estábamos haciendo un caso de poner una membrana abajo y arriba de la membrana las hebras, pero tenía que empezar a despegar el colgajo para poder poner la membrana. Y después dije, porque Laura me había mandado unos casos y me puse a estudiar un poco el tema de las hebras, que podían ir directamente sobre la regeneración, y la verdad que impecable. Exactamente. Sí, sí, así es. Ahí Julián levantó la mano. Juli, ¿Qué tal? Hola Juli, hola a todos, buenas noches, buenas tardes. hola. Un detalle a tener en cuenta de las hebras, que tienen no solamente esa función de utilizarlas todas juntas en un espacio, sino también la posibilidad de hacer el aporte de colágeno a la hidroxiapatita. Si tenemos hidroxiapatita sola, se puede mezclar con las hebras, generan ese Sí, aglutinamiento, mejora la, el uso y la posibilidad
de carga y demás, y además nos aporta el colágeno que actúa de catalizador para el momento de la regeneración. Así que bueno, eso como una posibilidad, además de esto de usarla pura, la hebra. Se puede mezclar con la hidroxi. Exacto. No, por ahí no lo mezclaría con la matriz porcina porque la matriz porcina ya tiene ese aporte de colágeno que la hidroxi no. Exacto. Sí, así es, muy buen aporte. Bueno, ¿alguna Aló, duda? Sí, Doc, decime. con respecto a la técnica del uso de las tablas corticales, eh, está perfecto, he entendido que no se coloca la membrana por fuera, por lo que son muchas capas lo que tiene que atravesar para lograr una buena irrigación. Pero ¿qué pasa ahí con la contención de la parte celular para que no invadan esa zona? Lo que pasa es que, Doc, vos pensás que tenés acá una tabla cortical. Es puramente cortical. Es Sí, muy difícil que acá sea invadido por las células del tejido blando del colgajo. Por eso acá sí recomendamos evitar el uso. Es muy difícil que esa tabla, que es puramente 100% hidroxiapatita y no orgánico, sea invadida por el tejido blando. ¿Bien? bien. Bien, bien. O sea, el relleno que se coloca de matriz orgánica, la parte superficial, vamos a decir, que da sobre el colgajo, en esa zona sí se invade, pero Ahí no pues, nos sí, compromete de cierta manera, por lo que nosotros ya tenemos la cortical por dentro, digamos. perfecto, así es. Bien, perfecto. Muchas veces cuando se hacen regeneraciones muy grandes, está indicado también poner como hidroxiapatita en la última capa, ¿no, Doc? En la última capa de la regeneración, como para que Sí, el hecho de que tarda más en reabsorberse eh, beneficia que se mantenga el volumen. así es. Exactamente. La última capa, por ejemplo, hicimos una extracción, no tenemos tabla vestibular, colocamos un implante, por ejemplo. Las primeras capas puede ser 50 y 50, y la última capita de ese injerto, hacerla con hidroxiapatita y después colocar la membrana y el colgajo. Armar así como un sándwich. Todo esto es entendiendo el por qué, ¿no? ¿Por qué pongo la última capa de hidroxiapatita? Y ahora ustedes tienen las herramientas para entender por qué hago estas diferentes capas. Esto está bueno también saberlo, no ponernos en modo automático a veces porque viene un colega y me dice, che, a mí me funciona bien la hidroxiapatita pura, pero digo, cuestionemos un poco más a veces las cosas y decir, bueno, a ver, hidroxiapatita pura, ¿qué pasa? ¿Cómo lo puedo potenciar? ¿Cómo puedo acelerar esa remodelación? Porque capaz que no tenés 12 meses para esperar, o el paciente no quiere. Entonces, decir, bueno, no, pero tengo colágeno, a ver, tengo este biomaterial. Si no tengo la matriz ósea colagenada, tengo las hebras, que es colágeno puro, lo mezclo. Entonces, ahí vamos entendiendo. Y todo esto, sentarse y explicárselo al paciente, porque el paciente no entiende esto, ¿no? O no sabe directamente. Entonces, yo cada vez que hago una extracción o tengo que hacer una regeneración ósea, me siento a veces hasta con un papel y lápiz y le dibujo el por qué. Y así también nuestro accionar del día a día también puede ser hasta mejor cobrado, ¿me entienden? Al paciente para cuando entiende el porqué, el valor de las regeneraciones. Tiene un porqué, ¿bien? No es lo mismo decir, te voy a hacer una extracción, te pongo un poquito de huesito, te cierro. No, no es lo mismo que explicar todo esto que estamos hablando. Perfecto, Bueno. Doc. Muchísimas gracias. La verdad que impecable y muy clarito todo. Gracias, gracias a todos por estar. Y ya saben, están las puertas abiertas de la empresa para si tienen algún caso y no saben bien qué biomaterial usar, nosotros estamos dispuestos a responderles y a ayudarlos para poder resolverlos correctamente. Justamente la doctora que les conté hoy me decía, qué pena que no pregunté antes,
para poder usar diferentes biomateriales y hacerlo distinto, ¿sí? Así que sepan que la empresa siempre está disponible para ayudar. Antes, bueno, de finalizar, porque están por ahí haciendo los cierres, le quiero decir dos cosas. Una es que en su momento le voy a pedir que prenda las cámaras y hacemos un print de pantalla y nos queda, sí que estamos todos participando. El segundo sería que vamos a mandar un formulario que nos va a servir mucho a nosotros, preguntándole cosas con respecto a la charla de hoy, qué cosas quieren mejorar, qué cosas quieren ver, para que nosotros también podamos captar eso del lado de ustedes, qué dudas le quedó, porque a lo mejor cerramos la charla y generan ahora nuevas dudas conversando entre ustedes en el curso cuando se ve en la parte presencial. Entonces eso también estaría muy bueno para que nosotros tengamos esa retroalimentación con ustedes y saber qué ir mejorando y qué responderle después también de mandarle a lo mejor información que necesitan ustedes. También para esos aportes están muy buenos y a nosotros nos sirve como empresa y también como fabricante de producto. Eso le quería comentar. Y también por ahí algo de lo que estaban hablando los doctores, yo soy más de la parte comercial, por eso les voy a hacer esta aclaración. Ustedes pueden aprovechar que la membranas en hebras, como han hablado mucho, es un producto que no es costoso, ¿sí? Inclusive ahora, si ustedes están utilizando la hidroxipatita, que se puede mezclar con la hidroxi, hay una promoción que la tenemos nosotros y todos nuestros distribuidores. Nosotros siempre solemos vender a través de distribuidores o ustedes con la doctora. Lo pueden charlar, que justamente comprando una hidroxipatita viene una membrana en hebra, estamos haciendo esa campaña para que ustedes la aprendan a utilizar, la aprendan a manejar, la combinen, ya sea con la hidroxipatita o la combinen de la forma que ustedes quieran. Acuérdense que no con la matriz, porque la matriz ya tiene colágeno, y la pueden utilizar y la puedan ver. Cualquier cosa que ustedes necesitan palpar, nosotros solemos mandar y le hemos mandado a la doctora José productos que son sin irradiar, para que ustedes lo puedan manipular, tocar. Si ustedes lo han podido hacer o no, también nos comentan, así de esa manera nosotros seguimos de cerca las necesidades que tienen ustedes con respecto al curso al cual están participando para seguir aportando a la formación de ustedes. Exacto. No sé si se animan a prender la cámara todos, así hacemos un print de pantalla. ¿Qué les parece? Bueno, Ahí de a poquito. gracias. Gracias, Un así nos gusto salimos verles la solos. cara. Sí, nos está faltando Cristian, Fede, Andrés, ahí está. De a poquito que se animen, chicos. Bueno, pobres, no Bueno, les metemos presión, capaz que están en no le pijama, metamos ¿viste? presión, pero bueno, Sí. era para conocerlos nada más. No sé si, a ver, voy a aguardar un momento, voy a compartirme el print de pantalla para ver que haya salido bien. Ahí está, genial. Ahí va otro. Sonríen. Ay, la otra vez sonrían todos, ¿viste? Ahí está. Así somos. Bueno, no sé si hay alguna consulta, algo más para la doctora, algo que quieran saber antes de finalizar. Bueno, gente, yo me despido. Cualquier cosa, estamos en contacto, ¿sí? Espero que Muchas haya quedado todo gracias, claro. Gracias. Gracias a todos. Que tengan una excelente noche. Chau a todos. Chao, chao, Buenas gracias. noches. Chao, gracias.